Estas imágenes muestran al FBI robando oro a ciudadanos estadounidenses. ¿Notas el oscuro secreto oculto a simple vista? Está por todas partes. ¿Quieres saber por qué Elon Musk sale con robots? Desvelaré su plan maestro y lo que realmente está ocurriendo aquí. Prepárate, cada conspiración te dará más escalofríos que la anterior. Empezando por... ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos se robó un tesoro? La leyenda cuenta que en 1863, durante la Guerra de Secesión, los unionistas enviaron desde Virginia Occidental un carro cargado de oro para acuñarlo en Filadelfia. Con el fin de evitar a las tropas confederadas, el cargamento se desvió por la selva, solo para acabar perdido o robado. Según la leyenda, el cargamento perdido contenía entre 26 y 52 lingotes de oro, cada uno con un peso de 23 kilos. Eso equivaldría hoy a unos 25 o 50 millones de dólares. Aunque solo es un mito, su historia ha inspirado a cazadores de tesoros durante generaciones, incluyendo a Dennis Parada y su hijo Kem, fundadores de la organización de búsqueda de tesoros Finders Keepers. Tras años de recorrer bosques y buscar arduamente entre los escombros, padre e hijo encontraron algo. En un valle boscoso de Pensilvania, a más de 161 kilómetros de Pittsburgh, se encuentra Dance Run. Mientras escaneaban la zona con su detector, ambos escucharon un... La máquina había registrado un trozo de metal. ¿Podría ser el legendario oro? Emocionados por el posible descubrimiento y la jugosa recompensa, en enero de 2018 los Parada contactaron al FBI con sus pruebas, ya que el departamento local que les había dado permiso para excavar el tesoro les había denegado posteriormente el acceso al terreno. Semanas después, un pequeño ejército de agentes llegó al lugar para inspeccionarlo y comenzaron a cavar. Al final no encontraron nada, ni siquiera una mota de polvo de oro. Los Parada quedaron destrozados. Pero luego empezaron a sospechar. Los agentes les habían prometido que podrían vigilar la excavación, pero cuando llegó el día solo se les permitió acercarse ocasionalmente al sitio de excavación y siempre acompañados por un agente. Los Parada se convencieron. El FBI había encontrado el oro y lo había robado. Ante esto, Finders Keepers presentó una demanda y llevó al gobierno a los tribunales. Por supuesto, la agencia negó todas las acusaciones e insistió en que no habían encontrado nada en el lugar. Pero la situación se volvió aún más extraña. Testigos locales informaron haber escuchado el pesado traqueteo de taladros y herramientas en plena noche, como si los agentes estuvieran excavando a escondidas. Un vecino, Eric McCarthy, contó que vio pasar 3 camiones. Uno de ellos iba hundido como si llevara algo pesado. Los Parada exigieron al FBI que publicara los documentos y las 17 grabaciones de video de la excavación. Lo hicieron, pero con reservas. Los documentos revelaron que la agencia había encontrado un enorme trozo de metal bajo tierra, algo con la densidad del oro que pesaba alrededor de 9 toneladas. Eso es más pesado que 2 hipopótamos sentados en un piano de cola. Ok, ¿y qué hay de las grabaciones? Bueno, en lugar de proporcionar las 17, el FBI solo presentó 4, y ninguna demostró el descubrimiento de nada. Quizás el FBI destruyó deliberadamente el resto de las cintas para quedarse con el tesoro. Hay quien cree que existen aún más documentos, algunos que el FBI se niega a publicar. Al momento de grabar este video, el caso sigue sin resolverse. Nadie sabe qué pasó realmente con el oro, ni si alguna vez lo hubo. Todas estas suposiciones me están dando ansiedad. Necesito algo más ligero. ¿Qué tal America's Got Talent? Una de las jueces del programa es la actriz Sofía Vergara, quien mientras presentaba el programa en marzo de 2024, se tomó una típicamente glamurosa selfie frente al público. Publicó la foto en su Instagram y todo parecía ir bien, excepto que los espectadores más atentos notaron algo raro en la foto. Mira al fondo, algo anda mal en las caras del público. Esta mujer tiene agujeros en sus ojos. Probablemente no sea nada sobrenatural, pero los internautas empezaron a preguntarse, ¿podría esta imagen haber sido hecha con IA? Cada vez es más común que las celebridades usen IA o Facetune para retocar una foto. ¿Recuerdan la foto un poco desfasada de Kate Middleton? Se ha descubierto que más del 14% del contenido de Instagram de Beyoncé está editado con IA, y en el caso de Khloe Kardashian es un poderoso 25%. Vergara nunca lo ha comentado públicamente, lo que me hace preguntarme por qué lo hizo.
Bueno, los expertos han señalado que las cámaras de los smartphones suelen usar mejoras de IA para desenfocar los fondos, lo que puede resultar en rostros espeluznantes y distorsionados como los de esta audiencia. Pero existe una conspiración más profunda. Algunos afirman que esto prueba la teoría de la Internet muerta. La idea de que Internet se compone principalmente de actividad de bots y contenido generado automáticamente para minimizar la actividad humana orgánica. Dado que se descubre a tantas celebridades falsificando sus fotos, es realista esperar que, en tan solo unos años, casi todo el contenido de celebridades sea generado por IA. Tiene mucho sentido, requiere poco esfuerzo y la IA puede optimizar mejor el contenido en muchos aspectos. Estas fotos son solo la punta del iceberg de la IA. En agosto de 2024, publicaciones en Facebook, Instagram y X difundieron imágenes del extraordinario oligarca Elon Musk sentado con su novia robótica en un restaurante. La gente creyó que estas imágenes eran reales y acusó a Musk de conspirar para reemplazar a sus semejantes con seres mecánicos. Si bien es cierto que su otra empresa, Tesla, está creando robots humanoides llamados Optimus, Musk no parece necesitar salir con ellos todavía, ya que tiene al menos 14 hijos que sepamos, y la imagen de él con el robot es falsa y se publicó en una cuenta de parodia. Sé que es un cliché decir que cada vez es más difícil saber en quién confiar, pero a medida que desarrollamos relaciones parasociales con figuras públicas, las celebridades se convierten en deidades retocadas, veneradas a medida que su imagen se aleja cada vez más de la realidad. Lo que me lleva a nuestra siguiente teoría de Musk, su posible gran plan. Como saben, el Doggy de Musk ha generado controversia con despidos masivos y recortes presupuestarios drásticos. Ha dejado la pregunta, ¿para qué sirve todo esto? Muchos se muestran escépticos. Algunos, como el actor de Hollywood Mark Ruffalo, señalan en cambio la extravagante ambición de Musk de despegar y formar una colonia en Marte para 2029. Mark afirmó que Elon le contó todo esto la primera vez que se conocieron. Para financiar su empresa, SpaceX necesita dinero. ¿Y qué mejor manera de sacarlo que del contribuyente estadounidense? Mark afirma que Musk está canalizando fondos del gobierno hacia viajes espaciales, ya que la colonización de Marte no sería posible sin vaciar las arcas del gobierno. Sin embargo, actualmente no hay evidencia que respalde esto, aparte de la interacción de Mark, si le creemos. Me temo que las teorías sobre Musk no terminan ahí. ¿Vieron ese video donde balancea una cuchara y un tenedor en la punta de un dedo, pensando claramente que eso lo hacía parecer genial? Es bastante impresionante. Nice. El tipo tiene ese talento especial con los cubiertos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta maestría? Musk ha sido bastante abierto sobre el uso de cierta sustancia que empieza por K para controlar la depresión. Los expertos en salud insisten en que solo debe usarse en pequeñas dosis y por pacientes que no han respondido a otros tratamientos. Y aunque Musk niega haberla usado, se han extendido rumores de que la usa mucho más de lo debido. ¿Podría ser que eso mejore su coordinación y concentración, dándole este poder especial? Probablemente no. En realidad, la sustancia puede perjudicar las habilidades motoras en lugar de mejorarlas. Lo más seguro es que simplemente sea Musk siendo Musk, ya que muchos afirman que es solo una prueba más de su síndrome de Asperger. Pero de un megalómano a otro, pasemos a L. Ron Hubbard. En 1950, este autor estadounidense de ciencia ficción desarrolló Cienciología, la ahora infame religión. A lo largo de los años, la iglesia se ha visto envuelta en todo tipo de escándalos, desde ejercer la medicina sin licencia hasta secuestros. ¡Oh, cielos! ¿Pero sabían que esta organización secreta incluso se ha infiltrado en el gobierno estadounidense? Te explico. Desde sus inicios, la cienciología ha buscado el reconocimiento como religión para estar exenta de impuestos, aun cuando la iglesia ha participado en muchos negocios lucrativos, como la venta de servicios religiosos, libros y productos, todo para el beneficio del señor Hubbard. Así que, en 1967, Hacienda la clasificó como negocio, para gran enojo de la iglesia. Para 1973, Hubbard quería limpiar su imagen. ¿Dejó de secuestrar gente? Pues no. En lugar de eso, redactó un documento secreto titulado Secreto. ¡Qué listo, Ron! El documento detallaba la Operación Blancanieves, una conspiración destinada a vengarse de agencias gubernamentales como el IRS, Departamento de Impuestos, borrando informes que hacían quedar mal a la cienciología y a Hubbard, lo que la iglesia consideraba cuentos de hadas. Aunque la operación fue llevada a cabo por cienciólogos en más de 30 países, se dirigió principalmente a oficinas gubernamentales en los Estados Unidos.
Liderados por la esposa de Hubbard, Mary Sue Hubbard, 5.000 cienciólogos encubiertos se pusieron a trabajar en 136 agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Justicia y el IRS, para poder robar y copiar documentos ilegalmente. En 1974, incluso instalaron un dispositivo de escucha en una sala de conferencias del IRS, justo antes de una reunión sobre cienciología, y la grabaron desde un auto estacionado en la puerta. Todo esto se justificaba con la política de juego limpio de Hubbard, una doctrina eclesiástica que establece que los enemigos de la iglesia pueden ser engañados, demandados e incluso perjudicados por cualquier medio, entre otras muchas cosas nefastas. Vaya. Sin embargo, el plan empezó a desmoronarse en 1976, cuando dos cienciólogos, Gerald Wolfe y Michael Meisner, fueron descubiertos husmeando en el Tribunal de los Estados Unidos, lo que llevó a un suspicaz bibliotecario a alertar al FBI. Esto dio lugar a una investigación exhaustiva, y un año después la conspiración quedó al descubierto y expuesta a la vista de todos. Mary Sue Hubbard y otros 10 cienciólogos, sí, solo 10 de 5.000, se declararon culpables y fueron condenados a prisión. El señor Hubbard, aunque nombrado cómplice no acusado, evitó el castigo por falta de pruebas que lo vincularan directamente con los crímenes. ¿Falta de pruebas? ¿Acaso todo el tribunal estaba dormido? Como si no haber ido a prisión no fuera suficiente, años después, en 1993, el gobierno lo perdonó todo. En serio, la cienciología finalmente fue reconocida oficialmente como religión bajo la ley estadounidense, y el IRS emitió 30 cartas de exención de impuestos, que cubrían a unas 150 organizaciones de cienciología. Todo esto me suena bastante sospechoso. ¿Acaso los cienciólogos lograron colarse en puestos gubernamentales aún más importantes? ¿Quizás incluso llegaron a la cima? ¡Oh, por...! Al menos siempre se puede confiar en un médico, ¿no? Bueno, lamentablemente no siempre. En 1932 empezaron a aparecer volantes por Tuskegee, Alabama, animando a los hombres negros a hacerse la prueba de lo que enigmáticamente se llamaba mala sangre. Algunos pensaban que se refería al reumatismo o a problemas estomacales, pero fuera lo que fuese la mala sangre, los volantes ofrecían comida caliente gratis, chequeos médicos y seguro funerario si te inscribías para hacerte la prueba. Así que 600 hombres participaron en el plan y durante más de 40 años recibieron pruebas y tratamientos regulares a cambio de estos beneficios. Lo único es que les estaban mintiendo. El estudio no estaba haciendo pruebas de mala sangre en absoluto. En realidad, era un experimento secreto realizado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos para ver qué daño le hacía la sífilis, una enfermedad venérea mortal, al cuerpo cuando no se trataba. Sí, sin tratamiento. De los 600 hombres examinados, 399 tenían sífilis, mientras que 201 no. Cuando comenzó el estudio de sífilis de Tuskegee en la década de 1930, no existía una cura para la enfermedad. Pero para 1943, la penicilina se convirtió en un tratamiento ampliamente disponible. Sin embargo, a ninguno de los participantes se les ofreció jamás. De hecho, ni siquiera se les dijo que la tenían. Solo sabían que tenían una llamada mala sangre. A la mitad de quienes padecían la enfermedad se les administró un tratamiento obsoleto de arsénico y mercurio, y a la otra mitad se les administraron placebos y suplementos minerales y se les dejó sufrir innecesariamente. Quienes no padecían la enfermedad fueron tratados como grupo de control. Finalmente, la enfermedad se cobró al menos 7 vidas. Afortunadamente, el inspector de salud pública Peter Buxton descubrió lo que estaba ocurriendo y filtró la verdad a la prensa en noviembre de 1972. Un año después, una demanda colectiva resultó en un acuerdo de $10 millones para los sobrevivientes y sus familias. En 1973 se creó el Programa de Beneficios de Salud de Tuskegee para brindar atención médica a los hombres y sus familias. Pero no fue hasta 1997, más de 60 años después del inicio del estudio, que el presidente Bill Clinton emitió una disculpa oficial. Aún así, el escándalo alimentó una grave desconfianza en el sistema de salud de Estados Unidos entre los afroamericanos, una desconfianza que lamentablemente todavía se siente hoy. Avanzando hasta 2016, a los oficiales de la CIA les estaban sucediendo cosas extrañas en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, la capital de Cuba. Reportaron síntomas extraños, fatiga, náuseas y presión intensa en la cabeza, sin motivo aparente. Pero las exploraciones cerebrales revelaron daño tisular y pérdida de volumen, muy similar al observado en personas que han sufrido una conmoción cerebral.
Al principio esto se mantuvo en secreto, pero se corrió la voz, y la misteriosa afección se denominó rápidamente Síndrome de La Habana. Para abril de 2024 se habían reportado más de 1000 casos en todo el mundo, y sorprendentemente todos eran personal militar y de inteligencia de Estados Unidos. Todas las enfermedades seguían el mismo patrón. Antes de sentirse mal, las personas describían haber oído un zumbido o rechinamiento de metal, seguido de un dolor intenso. Algunos escépticos intentaron restarle importancia, considerándolo histeria colectiva, pensando que todo estaba en la cabeza de las víctimas, pero en 2021 la creciente evidencia apuntaba a algo mucho más siniestro: energía de microondas dirigida. Y no del tipo que calienta las obras. Este tipo se puede utilizar como arma. El profesor James Lynn lo había investigado en la década de 1970 en la Universidad de Illinois, donde se sometió a pruebas en una habitación insonorizada con una antena de microondas dirigida a la cabeza. Las microondas de alta potencia creaban ondas de presión en su cerebro, que él interpretaba como sonido, pero era un sonido que solo él podía oír. Si se subía demasiado la potencia, su cerebro se habría descontrolado. Algunos funcionarios estadounidenses estaban convencidos de que estos ataques fueron orquestados por agentes extranjeros y los calificaron públicamente de ataques de energía dirigida. ¿Pero de quién? Pues bien, una investigación de 2024 de The Insider, Der Spiegel y el programa 60 Minutos de la CBS sugirió que se trataba de la unidad de inteligencia militar 29155, procedente de Rusia. ¿Podría ser Putin quien tenía el dedo en el gatillo? El Kremlin negó todas estas acusaciones, pero la evidencia demuestra que miembros de esta unidad secreta sí estaban presentes en las ciudades donde se reportaron los incidentes. Puede que este misterio siga vigente, pero algo es muy cierto: el síndrome de La Habana le está dando dolores de cabeza a Estados Unidos. Si paseas entre las densas secuoyas de Monterrío, California, podrías vislumbrar el Bohemian Grove. Este vasto terreno de 1100 hectáreas alberga el Bohemian Club, un club privado solo para hombres, fundado en 1872. Cada julio, el Bohemian celebra un retiro de 2 semanas, al que acuden algunos de los hombres más influyentes del mundo, desde líderes mundiales hasta celebridades. ¿Pero qué sucede exactamente en esos retiros? Bueno, algunos han acusado al club de ser una secta nefasta donde se toman decisiones que cambian el mundo. Por las pocas fotos antiguas que tenemos, parece bastante sospechoso. El club ha desestimado estas teorías conspirativas, alegando que es un refugio para escapar de la toma de decisiones y otras presiones. Pero sí que hay conversaciones de negocios. En 1942, una reunión sobre el proyecto Manhattan allanó el camino para la bomba atómica. Y si eso es cierto, ¿qué otras habría? Grandes mentes como, oh Dios, el teórico de la conspiración de extrema derecha Alex Jones, incluso han acusado a los bohemios de ser unos satanistas. En el año 2000 se coló en el bosque como parte de un documental realizado por Channel 4, el periodista británico Jon Ronson, y efectivamente presenciaron un ritual llamado la cremación de los cuidados. Después de verlo, Jones afirmó que los miembros participan en un sacrificio simulado frente a una gigantesca estatua de un búho de 4.6 metros. ¿Acaso Jones tuvo razón todo el tiempo? Pues bien, a pesar de que el ritual es real, el club insiste en que es solo una ceremonia simbólica para quemar sus preocupaciones. En cuanto a Jon Ronson, más tarde entrevistó al ex bohemio Harry Shearer, conocido por dar voz al Sr. Burns y a Waylon Smithers en Los Simpson. Shearer contó una historia completamente distinta. Decía que el Groove es una gran fiesta de colegas, solo que con muchas producciones teatrales. La única conspiración es tomarse la conspiración en serio. Entonces, ¿Bohemian Groove es solo un montón de travesuras inofensivas o podría estar ocurriendo algo completamente diabólico detrás de escena? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si quieres estar al tanto de todo lo secreto, dale a me gusta y suscríbete. Sigamos adelante. En 1968, Steve Smith, un adolescente de Ontario, Canadá, robó un auto y luego lo atraparon llevándose algo que definitivamente no debió. Posteriormente fue arrestado y enviado a la unidad psiquiátrica de Oak Ridge en Ontario. Desde fuera este parecía un hospital legítimo, donde los pacientes recibían un tratamiento genuino. Pero una vez dentro, Smith fue etiquetado como psicópata y ubicado junto a peligrosos criminales con varios problemas de salud mental. Peor aún era el psiquiatra principal del hospital, el Dr. Elliot Barker. Creía poder curar la psicopatía mediante tratamientos extremos, como obligar a los pacientes a ingerir sustancias psicoactivas y con aislamiento prolongado.
Barker estaba influenciado por los experimentos del programa MKUltra del gobierno estadounidense, y aunque sus experimentos no incluían los dispositivos de lavado de cerebro desmesurados que vemos en las películas, seguían siendo increíblemente crueles y carecían de respaldo científico. Pero debido al carácter secreto del hospital, se le permitió continuar sin conocimiento público. Uno de sus tratamientos favoritos era conocido como la cápsula. Allí los pacientes eran encerrados juntos, a menudo desnudos, en una celda de confinamiento durante hasta 2 semanas. Les daban comida líquida a través de agujeros en la pared y los obligaban a usar un baño abierto. Para colmo, no había personal médico en el hospital. En cambio, los pacientes eran tratados y diagnosticados por otros pacientes psicópatas. Esto significaba que personas como Smith quedaban a merced de quienes podrían recetarles sustancias alucinógenas. La situación era aún peor para las mujeres de un pabellón cercano en St. Thomas, donde, de forma similar, mujeres sin enfermedades mentales eran obligadas a vivir entre pacientes muy enfermos. Hombres exonerados por Barker, que a menudo eran delincuentes violentos, fueron enviados a cuidar de estas mujeres. Lamentablemente, estos hombres continuaron cometiendo actos terribles contra ellas también. A pesar de los rumores que circularon durante años sobre el lugar, no se hizo nada hasta el año 2000. Ese año, expacientes de Oak Ridge demandaron a Barker, a otro psiquiatra y al gobierno de Ontario, argumentando que su supuesto tratamiento era solo un tormento. El caso se prolongó durante años, pero finalmente en 2020, un juez falló a favor de las víctimas. Ahora de Oak Ridge solo queda un legado de sufrimiento. Por cosas como esta, hoy en día hay mucha desconfianza hacia nuestros gobiernos. Seguramente los políticos eran mucho más nobles en los viejos tiempos, ¿no? Pues retrocedamos a los Estados Unidos de la década de 1920 y prepárate para que se te demuestre que estás equivocado. Era la época de la prohibición, cuando el movimiento de la templanza ilegalizó la fabricación, venta y transporte de alcohol. Y que, en lugar de convertir a todos en abstemios sanos, las tasas de alcoholismo se dispararon hasta un 300%. Los sindicatos del crimen aprovecharon la oportunidad e inundaron los bares clandestinos con alcohol de contrabando. Así que el gobierno hizo lo que cualquier administración responsable sensata haría: envenenó el alcohol. Al menos algo así. Si bien el gobierno estadounidense nunca envenenó directamente la bebida, para 1927 ya había ordenado que se añadieran aditivos tóxicos, como mercurio, ácido carbólico y metanol a todo el alcohol industrial, que aún se elaboraba para productos legales como productos de limpieza, pinturas y otros. El gobierno sabía que los contrabandistas lo robarían y luego lo convertirían en bebida, con el plan de que todo el veneno disuadiría a la gente de beber alcohol. Pero la alta demanda, sumada a un mercado negro no regulado, significó que las ventas del ahora tóxico licor continuarán desapareciendo de los estantes. Todo esto tuvo un costo horrible. Multitudes se enfermaron de inmediato y algunos incluso perdieron la vida. El día de Año Nuevo de 1927, 41 personas murieron en el Hospital Bellevue de Nueva York por intoxicación con metanol. A pesar de los riesgos conocidos, la gente siguió bebiendo, y las acciones del gobierno fueron ampliamente condenadas en aquel momento. Sin embargo, con el paso de los años, estas tácticas deshonestas han sido prácticamente olvidadas por el público en general. Bueno, ya no. Sin duda, le da un nuevo significado a una bebida fuerte. Hablando de dejar de existir, todos sabemos que fumar causa cáncer de pulmón. Eso es un hecho. Pero durante décadas, las tabacaleras ocultaron esta verdad al público y permitieron que se fumaran la vida. Antes de los cigarrillos, el cáncer de pulmón era poco común, pero a principios del siglo XX, las masivas campañas publicitarias de las tabacaleras habían impulsado una epidemia mundial. Ya en 1912, el científico germano-estadounidense Isaac Adler sospechó que el humo del cigarrillo era el culpable, pero sus hallazgos fueron convenientemente ignorados. Luego, en 1953, científicos estadounidenses demostraron que el humo del cigarrillo podía generar tumores al pintar el lomo de ratones afeitados con alquitrán. Uno de los investigadores, Evers Graham, creía que esta era una prueba irrefutable de que fumar causaba cáncer. El público quedó conmocionado y las ventas de tabaco se desplomaron. Desesperadas, las 6 tabacaleras más grandes de Estados Unidos unieron fuerzas para desmentir estos hallazgos. Contrataron al gurú de las relaciones públicas, John Hill, fundador de Hill & Knowlton, para que les ayudara a recuperar el corazón y los pulmones de sus consumidores. En 1954, en nombre de las tabacaleras, Hill & Knowlton lanzó un anuncio titulado "Una declaración franca a los fumadores de cigarrillos".
En él afirmaban descaradamente: no hay pruebas de que fumar cigarrillos sea una de las causas del cáncer. Este anuncio se publicó en 448 medios de comunicación de todo Estados Unidos y llegó a unos 43 millones de personas. Aseguraba a los lectores que las tabacaleras estaban creando el Comité de Investigación de la Industria, donde contratarían a los mejores científicos para llegar a la verdad. Durante décadas repitieron las mismas mentiras diciendo que no había pruebas sustanciales e insistiendo en que el debate seguía abierto. En realidad, ellos sabían que fumar era mortal y adictivo. Un director de investigación incluso dijo en privado: «Vaya, ¿no sería maravilloso si nuestra empresa fuera la primera en producir un cigarrillo sin cáncer?». A pesar de todo, incluso en 1994, los directores ejecutivos de 7 importantes tabacaleras testificaron ante el Congreso de Estados Unidos y tuvieron el descaro de afirmar que no creían que la nicotina fuera adictiva. Pero su nefasta conspiración se extinguió finalmente en 1998 con el Acuerdo Marco de Transacción. 52 fiscales estatales y territoriales demandaron a las 4 tabacaleras más grandes de Estados Unidos, obligándolas a desembolsar miles de millones de dólares en gastos de atención médica por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. El acuerdo aumentó el precio de los cigarrillos, limitó la publicidad y el patrocinio, puso fin al Comité de Investigación de la Industria Tabacalera y finalmente expuso la verdad sobre los cigarrillos. El impacto fue evidente. Entre 1998 y 2019, el consumo de cigarrillos en Estados Unidos se redujo en más del 50%. Pero las industrias tabacaleras aún no están vencidas. Hoy venden productos como los cigarrillos electrónicos, afirmando que son más seguros. Y después de todo esto, ¿podemos realmente confiar en ellas? Estaba navegando por Reddit cuando me topé con una publicación inquietante de Víctor 117, quien afirma haber sido soldado en Afganistán e Irak. Según Vic, su unidad recibía una dosis semanal de Lariam, un medicamento contra la malaria, pero los efectos secundarios eran una locura literalmente. Después de tomar el medicamento, los soldados se volvían irritables, agresivos y furiosos, y estallaban peleas por la menor insignificancia. Sufrían pesadillas espeluznantes y algunos incluso empezaron a sufrir sonambulismo. Era tan caótico que el día que tomaban sus dosis se conocía como el martes psicópata. Estos efectos secundarios se descartaron como fatiga de combate, pero Vic dice que en realidad formaba parte de un experimento secreto para probar los efectos del Lariam con diferentes niveles de toxicidad. Vamos, no esperes que me crea... realmente es cierto. Lariam, también conocida como mefloquina, se desarrolló en Estados Unidos en la década de 1970 y se distribuyó a las tropas británicas en 1993. En 2015, casi 1,000 hombres y mujeres británicos afirmaban haber necesitado tratamiento psiquiátrico tras tomarla. No es raro. Lariam se ha relacionado con enfermedades mentales a largo plazo como alucinaciones, arrebatos violentos, depresión y psicosis. Un ex jefe del ejército, Lord Richard Dannat, admitió en 2016 que no volvería a tocar la sustancia tras ver lo que le hizo a su hijo e incluso se disculpó con los soldados que se vieron obligados a tomarla. Por suerte para Vic, había empezado a escupirla antes de que pudiera sufrir efectos a largo plazo. Y en marzo de 2024, más de 450 veteranos demandaron al Ministerio de Defensa del Reino Unido por su sufrimiento a manos de Lariam. Así que su tiempo podría haber llegado a su fin. La comida grasosa es mala para nosotros. Claro, todo el mundo lo sabe. Es decir, el New England Journal of Medicine nos aseguró que las grasas saturadas causan enfermedades cardíacas en 1967. Espera, hay más de lo que parece. En 2016, un investigador de la Universidad de California en San Francisco se topó con documentos de la Fundación para la Investigación del Azúcar, SRF. En los años 60, la SRF se enfrentaba a una creciente evidencia de que el azúcar era dañina, lo cual era obviamente perjudicial para el negocio. Así que idearon un plan ingenioso. Si se convencía a los estadounidenses de comer menos grasa, la reemplazarían con azúcar. Los documentos recién descubiertos sugieren que la SRF pagó a 3 científicos de Harvard más de $65,000 de hoy para publicar un informe sobre los efectos del azúcar y la grasa en las enfermedades cardíacas, cuyos resultados fueron cuidadosamente seleccionados por la SRF. Sorpresa, el artículo afirmaba que la grasa era la culpable, y ese sigue siendo prácticamente el consenso general. No fue hasta la década del 2000 que los dietistas comenzaron a comprender lo perjudicial que es el azúcar, pero no todos se dejaron engañar.
El científico británico John Judkin señaló en 1972 que los humanos hemos consumido grasas saturadas desde que aparecimos en el planeta, y el azúcar solo ha formado parte de las dietas occidentales durante unos 300 años. Un abrir y cerrar de ojos en términos evolutivos. No obstante, el trabajo de Judkin fue difamado, ignorado y finalmente olvidado. La gran industria tampoco ha detenido estas tácticas ruines. En 2015, Coca-Cola financió millones de dólares en investigación para minimizar la relación entre las bebidas azucaradas y la obesidad. Y en 2016, los fabricantes de dulces incluso respaldaron estudios que afirmaban que los niños que comen dulces son más delgados que los que no. ¿Quién iba a imaginar que el azúcar pudiera dejar un sabor tan amargo? Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, un faro de los valores occidentales y un defensor de la libertad y la justicia. Al menos así es como les gusta aparentar. Retrocedamos a los tiempos remotos de 2020 y rompamos esa ilusión. Como recordarás, el COVID-19 dejó al mundo confinado, esperando desesperadamente esa preciada vacuna. La gente acudió en masa a las redes sociales para mantenerse conectada, y esto fue igual de cierto en Filipinas. Así que, cuando China lanzó su vacuna Sinovac a Filipinas en 2021, cabría esperar celebraciones, ¿no? Pero no fue así. Los filipinos que navegaban por internet se habrían visto bombardeados con publicaciones que criticaban la vacuna y cuestionaban su seguridad, a menudo acompañadas de hashtag #ChinaAngVirus, que significa China es el virus. Por supuesto, el sentimiento antivacunas se intensificó, dejando a Filipinas con una de las tasas de vacunación más bajas del sudeste asiático. A mediados del 2021, solo 2.1 millones de sus 114 millones de ciudadanos estaban completamente vacunados. Lo curioso fue que estas publicaciones críticas se originaron de 300 cuentas de Twitter o X que no estaban gestionadas por ciudadanos preocupados, sino nada más y nada menos que por el ejército estadounidense. ¿Sí? Reuters descubrió que durante 2020 y 2021, Estados Unidos llevó a cabo en secreto una campaña de propaganda antivacunas y anti-China por todo el país, y no se limitó a Filipinas. Países de mayoría musulmana de Oriente Medio y Asia Central fueron blanco de falsas afirmaciones de que las vacunas chinas contenían gelatina de cerdo, lo que las convertía en potencialmente prohibidas por la ley islámica. ¿Pero por qué haría esto Estados Unidos? Bueno, bajo la presidencia de Trump, la campaña sucia fue una represalia contra la inteligencia china. Crearon cuentas falsas en redes sociales que promovían una conspiración según la cual el COVID se originó en Fort Detrick, Maryland, algo que Estados Unidos decidió replicar en su propia campaña conspirativa. Puede que todo hubiera terminado a mediados de 2021, pero la difusión de desinformación en Estados Unidos contribuyó a la propagación del COVID, alimentando un temor a las vacunas que costó miles de vidas, y eso es inexcusable. ¿Acaso Estados Unidos no es un faro de libertad y justicia? Al otro lado del charco, Gran Bretaña no lo está haciendo mucho mejor. Quizás hayas oído hablar de Boris Johnson. Este político y ex primer ministro británico es una de las figuras más polarizadas de los últimos tiempos, pero también podría ser responsable de una nefasta artimaña que mucha gente desconoce. En el referéndum de 2016, el Reino Unido tuvo que votar si abandonar o permanecer en la Unión Europea. Boris hizo una campaña rígida a favor de la salida e hizo una afirmación infame que fue impresa en un autobús, que si ganaba la salida, los 350 millones de libras semanales que el Reino Unido enviaba a la UE irían al NHS, Servicio Nacional de Salud. Era una mentira absoluta y Boris recibió duras críticas después de que el Reino Unido votara a favor de abandonar la UE. Pero esa no es la artimaña a la que me refiero. En 2019, Boris ya estaba en campaña para convertirse en primer ministro del Reino Unido. En una entrevista con Talk Radio, Ross Kemsall le preguntó qué hacía para relajarse. El futuro primer ministro pronunció un torpe discurso sobre su pasión por la fabricación de maquetas de autobuses. I make buses. Ok, un poco raro, pero cada quien tiene sus aficiones, ¿no? Bueno, la respuesta confusa de Bojo pudo haber sido estratégica. En aquel entonces, si buscabas en Google autobús de Boris, casi siempre aparecía la imagen de él y el infame autobús de Brexit, algo que él no quería que fuera el centro de atención. Pero después de la entrevista, era más probable que las búsquedas sacaran a relucir su supuesta afición. Es más, Kemsall, el entrevistador de Boris, recibió posteriormente un asiento en la Cámara de los Lores de manos del mismísimo Boris, convirtiéndolo en el Barón Kemsall de Letchworth. Este título le da derecho a reclamar 323 libras esterlinas libres de impuestos al día de por vida.
Caramba, desde entonces ha montado sus propios negocios y adivinen quién es uno de sus clientes. Exacto, Bollo. ¿Podría haber sido toda la entrevista una treta de Boris y Camsell para restarle importancia a las noticias desfavorables y ayudar a la campaña electoral de Boris? No se ha confirmado con certeza, pero sin duda parece un caso de tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Ahora algo interesante. A todo el mundo le encantan los gorilas, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que estos grandes y corpulentos animales son en realidad críptidos fantásticos más propios de la mitología que de la vida real? Bueno, si vivieras antes del siglo XX, estarías de acuerdo conmigo. En aquel entonces abundaban los cuentos de misteriosos hombres monos que acechaban en las selvas del África ecuatorial. Uno de los primeros relatos que tenemos data del siglo V a.C., cuando Hannón el navegante, un explorador cartaginés, escribió sobre una isla poblada por hombres bestia peludos a los que sus intérpretes llamaban gorilie. ¿Te suena familiar? Y si avanzamos unos miles de años, hasta 1625, el aventurero inglés Andrew Battle escribió sobre una bestia que vio en África llamada el pongo, descubriéndola como un hombre gigante cubierto de pelo largo. Pero incluso con estas descripciones detalladas, la gente descartó las historias como tonterías conspirativas. El final de este misterio simiesco llegó en 1847, cuando el científico estadounidense Thomas Savage, un nombre muy apropiado, descubrió el cráneo de un gran simio en África. Curioso, preguntó a los cazadores locales sobre el animal, quienes describieron grandes criaturas parecidas a monos que vivían en grupos liderados por un solo macho dominante. Basándose en estos relatos, Savage escribió a su amigo Jeffrey Wayman, quien clasificó a la criatura con el nombre de gorila, en honor a las criaturas de Hannón. La conspiración sobre los gorilas se desmintió aún más gracias al creciente número de personas que los vieron en persona. En 1860, el explorador franco-estadounidense Paul Duchau afirmó haber visto gorilas durante un viaje por Gabón. Los describió como monstruos violentos y sanguinarios y los cazó, llevando sus cuerpos a Londres, donde los vendió al Museo de Historia Natural. Comprensiblemente, los relatos sensacionalistas de Duchau fueron desestimados por naturalistas que cuestionaron su condición de experto en gorilas. Sin embargo, los cuerpos que trajo contribuyeron a demostrar finalmente que los gorilas son reales. Claro que hoy sabemos que estos salvajes monstruos son en realidad gigantes apacibles. ¿Quién iba a imaginar que era tan emocionante hablar de gorilas? Y con esto llegamos al final de nuestro alucinante video. ¿Qué loca conspiración te impresionó más? ¿O eres un escéptico? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.